Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economistas del Guayas. Economista, gracias por acompañarnos. Creo que era lo lógico, si es que la ley le da la facultad al presidente de elevar el IVA hasta el 15%, lo iba a hacer, dadas las necesidades que ha dicho el gobierno tener para no solamente equilibrar las finanzas públicas, sino financiar la guerra interna. Gracias, Milton. Buenos días a la audiencia. Miren, nosotros somos un poco escépticos con respecto al tema si realmente el gobierno va a recaudar los 1.300 millones de dólares con concepto del IVA. Por una sencilla razón, la economía no crece del 2015 y para este año el crecimiento económico va a ser del 0.8%. Entonces, el mismo Banco Central estipula que va a haber una disminución del consumo. Entonces, en la medida de eso, yo creo que esto va a pasar lo mismo que pasó en el 2016. Lo que ha hecho el gobierno es para amortiguar la caída de recaudación tributaria. Entonces, creemos que, si bien es cierto, es una iniciativa que lo tomó el gobierno y que bajo su lógica era oportuna, pero hay que ponerlo dentro del contexto. Miren las cifras de recaudación tributaria de enero, son menores con respecto a enero de 2023. Miren las cifras de desempleo, son mayores con respecto a enero de 2023. Entonces, la desaceleración está ahí y lastimosamente yo creo que eso va a continuar, no creo que vaya a ningún tipo de variación, pero si el gobierno es optimista con recaudar esto, bueno, vamos a esperar hasta ir evaluando mes por mes el tema de recaudación tributaria, ¿no? Pero, a ver, el presidente ha dicho, voy a bajar el IVA después de que las finanzas se estabilicen. Creo que es lógico pensar en este año electoral, con el anuncio de que el presidente va a ser candidato, que cuando empiece la campaña o la época ya electoral, el presidente va a bajar el IVA también de un manejo político, por un manejo político. Sí, yo puede ser esa el punto de vista del gobierno, inclusive la misma consulta popular está atada al tema de su reelección, entonces lo que sí le puedo garantizar es que la economía necesita seguir buscando la senda del crecimiento. El nivel de crecimiento es muy bajo. Nosotros hemos hecho un cálculo que si la economía crecía al 3%, habría un aumento de recaudación tributaria de 1.300 millones de dólares. Y eso sin necesidad de ningún tipo de reforma tributaria. Es solamente cobrar los impuestos. Entonces tenemos un tema de evasión fiscal, de IVA y de impuesto a la renta del 4% del PIB. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares que no se recauda por diferentes motivos, por cuestiones del mismo funcionamiento administrativo del Servicio de Renta Interna. Y eso yo creo que debe el gobierno de alguna otra forma tomarlo en consideración. Ahora, ¿cómo se hace crecer la economía? Porque tomar medidas como aumentar impuestos, esto aumenta la recaudación, pero no es que la economía crece, no son sinónimos, ¿o sí? Yo no he visto en ningún país del mundo que si usted sube un impuesto al consumo, la economía vaya a crecer. Entonces, ¿cómo crece? Entonces, ¿cómo crece? Bueno, las dos leyes que ya fueron aprobadas, creo que iban en el sendero correcto, ley de eficiencia económica y generación de empleo, ley de eficiencia energética. Creemos que también lo que ha planteado en materia de turismo va en la misma línea correcta. El único tema es el asunto del IVA. Entonces, adicionalmente, yo creo que el gobierno es el momento de hacer una nueva metodología de cálculo de las tasas de interés. Creemos que las tasas de interés para el sector microempresarial y para el sector consumo son elevadas con respecto a países dolarizados y específicamente con El Salvador. No pongamos Panamá porque somos economías totalmente distintas, pero con El Salvador somos economías casi parecidas. Entonces, tasas para microempresarios para El Salvador son el 11%, para Ecuador es el 22%. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la solución, más allá de que por esta cuestión de excepcionalidad, el gobierno mismo lo anunció, que podía haber utilizado el tema de las reservas internacionales vía crédito, era solamente presentar una reforma de carácter urgente, reformando el Código de Trabajo, que por esta vez el gobierno podía obtener un financiamiento de 500, 600 millones vía emisión de bonos para que el Banco Central lo compre. Nosotros no somos partidarios de eso, pero ante medidas extremas hay que tomar decisiones que no impacten en los ingresos de la clase media y de ping-pong a la clase popular. A ver, en este gobierno se han presentado 2 reformas tributarias en 90 días. Así es. Las 2 reformas han sido aprobadas, aún está en vigencia, y esa primera reforma de diciembre el gobierno dijo, por esto voy a recaudar 800 millones de dólares. En esta actual, no solamente es del IVA, es
este impuesto a los bancos, este impuesto a las utilidades y es esta posibilidad de aumentar o elevar el impuesto a la salida de divisas. Es decir, con este paquete de medidas no tiene suficiente el gobierno o tan mal estamos que necesitamos más todavía. A ver, las proyecciones del gobierno en la reforma presupuestaria se estipula menor recaudación tributaria con respecto al 2023. Y eso que no está todavía el impacto del paquetazo económico. Entonces, cuando una economía cae, cae el impuesto a la renta, cae el ICD, cae el IVA, cae el ICE, cae aranceles de importación, porque el mismo Banco Central proyecta que va a haber una disminución de las importaciones. Y si hay una disminución de las importaciones, cae el ICD y caen los aranceles que recauda el Servicio Nacional de Aduana. Entonces, por eso le digo, o sea, era importantísimo que el gobierno siga emitiendo señales positivas. Creemos que el tema tributario no era necesario, había otras alternativas adicionales, por ejemplo, el tema de revisión del gasto público. Vemos que en vez de aumentar, perdón, en vez de reducir el gasto de la masa salarial, ha aumentado. Entonces, ¿qué hemos nosotros planteado? Y una reforma a la LOCEP para que se pueda contratar en el país a nivel del sector público tiempo completo como está en la ley, pero también medio tiempo. Y eso yo creo que podría por ahí ir una reforma para tratar un poco de bajar los recursos que van en tema de masa salarial del sector público. Tema bien importante que es la reducción del gasto público. El presidente había dicho 1.000 millones de dólares este año. Después como que ajustó la cifra a la mitad, a 500. Pero realmente, ¿cómo se puede cortar tanto dinero en un estado tan grande y obeso? A ver, nosotros creemos que la disminución del gasto público puede ir más allá de unos 500 millones de dólares. El tema es aumentar los ingresos. Entonces, en el tema de evasión fiscal, hay todavía mucho por trabajar. Ojalá se presente el tema de focalización, el focalización de los subsidios. Pero aquí va a venir la discusión, ¿qué tipo de subsidio se va a eliminar? Porque si van a ir contra el subsidio que paga la clase media, que es la gasolina, el consumo de la gasolina eco y extra, va a mermar los ingresos de la clase media. Si van por el tema de los subsidios que tiene que ver con el gas industrial y el diésel industrial, que son dentro del diésel hay diferentes tipos de diésel, entonces yo creo que el impacto va a ser menor, porque igual el sector empresarial ha recibido incentivos tributarios que es el momento de cruzar cuentas, ¿no? Pero ahí podría haber un tema de ahorro por parte del gobierno en materia de gasto. Hay al menos 175 instituciones públicas que dependen directamente del Ministerio de Economía. Es decir, el ministerio tiene que tener presupuesto para todas estas entidades. Así es. Unas que sirven, otras que sirven un poco menos y otras que no sirven para nada. Miren, el gobierno ha dicho que no hay recursos. Ujú. Y cuando yo he visitado dependencias públicas, lastimosamente los funcionarios o están trabajando a un 40% o a un 50%. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? La reforma a la LOCEP para que se pueda contratar tiempo completo y medio tiempo. No vamos a entrar a un recorte o despido masivo de trabajadores, pero sí se puede entrar en una especie de eficiencia Ajá. en una eficiencia y podría ahorrarle recursos al Estado. Pero eso ya depende del Ejecutivo que presente la reforma a la Ley de Servicio Público. Son las 7:08:36. Estamos hablando con Larry Yumibanda, analista económico, presidente del Círculo de Economistas del Guayas. La siguiente medida económica que el presidente tiene en la mira, en su carpeta, es la focalización del subsidio de los combustibles, que hasta ahora, según lo han dicho en el gobierno, es una medida que tiene que ir porque tiene que ir. Sí, creemos que eso de ahí es una discusión que ya tiene que tener una solución, pero insisto, vamos a ver qué tipo de subsidios se quiere eliminar. Nosotros planteamos la eliminación del subsidio al gas industrial y al tema del diésel industrial. Tendría menos impacto en el consumo. La cuestión es que la política fiscal del gobierno está más enfocada a reactivar la producción, pero se está olvidando de reactivar el consumo. Entonces, en esta situación de desaceleración económica es importante reactivar el consumo, pero si va la focalización para subir de un solo golpe Ecopaís y Extra, a lo mejor hay ahorros para el Estado, pero los ingresos de la clase media que utiliza normalmente este tipo de combustible va a verse mermado y por lo tanto va a haber un impacto en el consumo, en las ventas y al final de cuentas el tema del empleo, ¿no? Ahora, es indudable que el tema de los combustibles va a ser impactado de alguna manera por el incremento del IVA. 6 centavos más o menos va a ser el Así es. incremento por el IVA grabado en los combustibles. Es decir, desde el 1 de abril se pagarán 6 centavos más por galón de combustible.
Sí, y eso va a Aparte de tener esto, un impacto, si bien es cierto, la canasta del IPC, que son 357 productos. La mitad no graba IVA, la otra mitad graba IVA. Entonces, va a haber un aumento de algunos productos de manera directa y va a haber un aumento de manera indirecta de los productos que no graban IVA. Eso porque genera, cuando usted anuncia un incremento de impuestos, los agentes económicos toman sus propias decisiones. Entonces, algunos ya han aumentado los precios. Otros claro, van a tratar un poco de comprar sin factura y eso va a perjudicar al propio gobierno con menor recaudación tributaria. Entonces se genera un proceso especulativo esto de aquí. Y eso el gobierno no tiene ni siquiera la infraestructura pública para hacer los controles debido. Entonces eso al final de cuentas lo va a terminar pagando la población. la proforma presupuestaria asciende a 35.536 millones de dólares y calculando egresos e ingresos hay un déficit fiscal de 4.809 millones. ¿Cómo se cierra esto? A ver, ¿Con esa plata del IVA, con esa plata de las medidas económicas que ha tomado el gobierno, o eso tiene que ir necesaria y directamente a financiar el conflicto armado? ha aumentado el gasto, los ingresos siguen siendo los mismos. Ujú. 24.000 de ingresos, 24.000 millones de dólares de ingresos y casi 29.000 millones de dólares de gasto. Pero dentro del gasto hay una partida que se llama, está dentro de lo que tiene que ver con ingresos no permanentes, que los bienes de larga duración, que pasa de 600 millones a 3.300 millones. El gobierno dice que ahí está metido educación, está metido salud, pero en los anexos no hay ningún tipo de explicación. Entonces dice el gobierno que, por cuestiones constitucionales, son 1.200 millones que hay que incrementar el presupuesto. Sí, pero lo que olvida el gobierno, que el 50% de eso Ujú. está en gastos corrientes. Entonces, no se justifica por qué se incrementa de 600 a 3.300 millones en el rubro bienes de larga duración. Entonces, ahí el ministro no ha sido clarísimo. Entonces, si eso se logra un poco transparentar, el déficit no puede ser 4.800 millones, puede ser 3.000 millones y es algo manejable, algo que normalmente en los últimos 15 años hemos tenido déficit fiscal y la economía todavía no ha colapsado. Quiero terminar con un tema que usted lo mencionó al inicio, que es el desempleo en el Ecuador. Según el INEC, a cierre de enero del 2024, se ubicó el desempleo en el 3,9%, es una cifra mayor a diciembre, que se ubicó en el 3,4%, y en enero de 2023 fue de 3,8%. ¿Dónde están los 50.000 empleos que ha dicho el presidente que se han creado? La cuestión es que se han creado 50.000 empleos, pero no dice los empleos que se pierden. Ese es un tema que tendrá que transparecer el gobierno nacional. Lo que sí le puedo decir es que desde 2015 hasta la fecha la economía no ha crecido, estamos prácticamente en un decenio perdido, un nivel de crecimiento promedio del 0,4% y eso a la larga es repetir la historia que pasó en los 80 y en los 90, pero obviamente en una condición distinta, estamos dolarizados. Entonces, yo creo que el gobierno debe seguir en el asunto de culminar el acuerdo comercial con Corea del Sur, buscar nuevos acuerdos comerciales, combatir la evasión fiscal, optimizar el gasto corriente específicamente con la reforma que le planteé, que es la reforma de la LOCEP, Ujú. entrar a una disminución de tasa de interés con una nueva metodología, tratar de alguna otra forma que la banca oriente el crédito hacia una especie de desarrollo enfocada a la industrialización del país. En el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno, no hay cambios sustanciales, sigue siendo el mismo modelo económico de la Constitución del 2008. Entonces, si seguimos haciendo los mismos, no vamos a tener resultados distintos. Muchas gracias, economista. Larry Yubibanda, presidente del Círculo de Economistas del Guayas, analista económico, nos ha dado su visión de la situación económica que vive actualmente el país. Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre los prestadores de servicios externos del IES que tienen una deuda que no se ha podido cobrar.